Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres y en esta ocasión voy a continuar con la segunda entrega relacionada con el módulo 7, donde se aborda la conmutación de Ethernet en, en el contexto del CCNA1, Introducción a Redes. En este módulo ya habíamos hecho pues un video previo donde abordamos lo concerniente a la conmutación de Ethernet. Hablamos de las diferentes tipos de direcciones MAC, los campos que incluye una trama, el tamaño mínimo que debe tener una trama, el tamaño máximo, y decíamos pues que el tamaño mínimo es de 64 bytes y el tamaño máximo de 1500 bytes. Con respecto a la parte de datos, ya incluyendo el encabezado, pues tendríamos 1518 bytes o 64 bytes el mínimo y 1518 bytes el máximo. Decíamos también que los campos que conforman una trama Ethernet son el de dirección destino, un MAC destino, MAC origen, el campo longitud tipo, los datos y el campo FCS o secuencia de verificación de trama. También mencionábamos los diferentes tipos de direcciones MAC, que mencionábamos pues las direcciones MAC de unicast o de unidifusión, las direcciones MAC de multidifusión o de broadcast, las direcciones MAC de multicast o multidifusión. Bueno, son tres tipos, ¿verdad? Difusión, multidifusión y unidifusión, o multicast, broadcast y unicast. También decíamos que las direcciones MAC pues se representan en notación hexadecimal y constan de 48 bits, o sea 12 dígitos hexadecimales. Tienen dos partes que se dividen en 6 dígitos hexadecimales. Los primeros 6 dígitos hexadecimales decíamos que representan pues al fabricante, y este es un número que es asignado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que se conoce como identificador único organizacional. Los restantes 6 bits corresponden los restantes 6 dígitos hexadecimales pues corresponden a un número aleatorio o un número secuencial, que en este caso es asignado pues por el fabricante. Entonces vamos a irnos a la sección donde habíamos quedado con la primera entrega para darle continuidad pues a esta segunda sesión, donde estamos abordando el módulo 7 o la conmutación de Ethernet. Entonces vamos a hablar de la tabla de direcciones MAC. Los switches son los dispositivos principales que desarrollan pues los procesos de conmutación a nivel de una red. En el caso de un switch, para poder tomar sus decisiones, él basa esas decisiones en información que él almacena en una tabla que se conoce como tabla de direcciones MAC. Bien, entonces un switch Ethernet de capa 2 usa las direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos, o sea, de los protocolos que se transportan en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4, un mensaje ARP o un paquete IPv6 de Neighbor Discovery. El switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC de Ethernet de capa 2. Un switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama.
a diferencia de los hub Ethernet heredados que repiten bits en todos los puertos excepto pues el puerto entrante. Cuando un conmutador está encendido, la tabla de direcciones MAC está vacía, o sea que por defecto, si no recibe tráfico el switch, entonces su tabla MAC va a estar vacía. También se le puede denominar a la tabla MAC tabla de direcciones de contenido direccionable o tabla de memoria de contenido direccionable CAM. O sea que podemos usar pues ambos términos, o tabla MAC o memoria de contenido direccionable, para referirnos a la tabla MAC. Entonces, ¿cómo se desarrolla el aprendizaje de las direcciones MAC? ¿Cómo hace ese proceso el switch y cómo realiza el proceso de reenvío? Entonces, cuando un switch recibe una trama, entonces él puede examinar la dirección de origen y en base a ese examen que le hace o a esa examinación de la trama, él puede aprender acerca de las direcciones MAC que están enviando tráfico o del cual está recibiendo tráfico. Entonces el switch se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se le agrega a la tabla junto con el número de puerto de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos o 300 segundos. Ahora, si la dirección MAC de origen existe en la tabla, pero en un puerto diferente, el switch la trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puertos más actualizado. Ahora, ¿cómo realiza la búsqueda de la dirección MAC de destino para reenviar la trama? Si la dirección MAC de destino es una dirección de unidifusión, el switch busca una coincidencia en la tabla de direcciones MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto el de entrada. Esto se conoce como unidifusión. Si la dirección MAC de destino es de difusión o multidifusión, la trama también se reenvía a todos los puertos, salvo por el puerto por donde se recibió la trama. Entonces el switch utiliza su tabla MAC para desarrollar pues un proceso de filtrado de trama. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla a un solo puerto. Por ejemplo, en este caso vemos que en el puerto 1 tiene la MAC con la dirección 000A y en el puerto 4 tiene la MAC con el número 000D. Entonces, si el switch recibe una trama que tiene un destination MAC 000D y un source MAC address 000A, entonces el switch examina la trama, hace el proceso de revisión del origen de la trama para actualizar su tabla MAC.
Luego examina la dirección de destino, en este caso es una dirección MAC de unidifusión. Entonces la busca en su tabla MAC. Entonces al localizarla determina que está conectada en el puerto 4, por lo cual la trama la envía directamente al puerto 4, donde está conectada el equipo con la MAC 000D. Entonces ahí realiza pues un proceso de comunicación directa entre el transmisor y el receptor. Todo esto gracias a la información que él tiene registrada dentro de su tabla de direcciones MAC o su memoria de contenido direccionable. Bien. Ahora hablemos acerca de las velocidades de switches y métodos de reenvío. Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de red. Entonces tenemos la conmutación de almacenamiento y reenvío, donde se recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida. Si la CRC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. Luego la trama se reenvía desde el puerto correcto. Entonces vamos a ver que existen dos métodos, ¿verdad? Dos métodos, y el segundo pues se divide en dos tipos. En el caso de la conmutación de corte, este método de reenvío de trama reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Entonces en el caso de la conmutación por corte tenemos pues dos alternativas, que es libre de fragmento, que en este caso se garantiza de que las direcciones MAC sean correctas y de que la trama tenga una longitud correcta, que debería ser pues de 64 bytes como mínimo, o de 1518 bytes como máximo. Y el segundo método, que es la conmutación rápida, que en este caso la conmutación se realiza tan pronto como se determina que las direcciones MAC son válidas. Entonces una gran ventaja de la conmutación por almacenamiento y reenvío es que se determina si una trama tiene errores antes de propagarla. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. Entonces el proceso de descarte de las tramas con errores reduce pues el consumo de ancho de banda por datos dañados. O sea que la comprobación de errores en una trama garantiza de que pues no se transmitan tramas dañadas que al final puedan incurrir en consumo de recursos de ancho de banda o de memoria de los demás dispositivos. En el caso del switching de almacenamiento y reenvío, se requiere para el análisis de calidad de servicio. En las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de tramas para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben de tener prioridad sobre el tráfico de navegación web. En el caso de la conmutación por corte, en este tipo de switching, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que se pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama. Entonces aquí presentamos pues las dos alternativas que se utilizan en el método de conmutación por corte. Y tenemos conmutación rápido. Este ofrece el nivel más bajo de latencia al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección MAC de destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo,
por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. La NIC de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. El switching de reenvío rápido es el método de corte típico. La conmutación sin fragmento o libre de fragmento, un compromiso entre la alta latencia y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento y reenvío, y la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido, donde el conmutador almacena y realiza una verificación de errores en los primeros 64 bytes de la trama antes de reenviarlo. Debido a que la mayoría de los errores y colisiones de redes se producen durante los primeros 64 bytes, esto garantiza que no se haya producido una colisión antes de reenviar la trama. Entonces podemos decir que de los tres métodos de conmutación que existen o de reenvío de trama, el método de conmutación por almacenamiento y reenvío podemos decir que es el más eficiente para la detección de errores y evitar que se transmitan tramas que tengan pues algún tipo de error. Pero a nivel de latencia podemos decir que el método de conmutación por almacenamiento de reenvío puede ser el más lento, puesto que hasta que no se realizó una comprobación total de toda la trama, pues no se realiza ninguna transmisión. En cambio, las variantes del método de conmutación por corte, entonces estos pues tienen el beneficio de que ofrecen una transmisión más rápida, que incurre en menos latencia, pero al final pues puede ser que estén desarrollando transmisiones de trama que incluyan pues algún tipo de errores. Entonces a nivel de tiempo en latencia, la conmutación rápida es la más efectiva, luego libre de fragmento o conmutación sin fragmento, y por último pues la conmutación por almacenamiento y reenvío. Pero a nivel de detección de errores, entonces el más efectivo es almacenamiento y reenvío, luego libre de fragmento y por último pues la conmutación rápida. Si lo vemos desde el punto de vista de una trama Ethernet, que tiene estos campos, entonces la conmutación rápida se desarrolla el método de corte tan pronto como se recibe la dirección MAC del equipo destino. Se empieza a desarrollar pues el proceso de conmutación. Libre de fragmentos se desarrolla a nivel del campo longitud tipo, donde él puede comprobar de que al menos la trama cumple con el mínimo requerido, que son 64 bytes. Y libre de fragmento, y almacenamiento y reenvío se desarrolla hasta en este campo, hasta que se almacena toda la trama, se revisan o se filtran todos los errores, entonces se procede a desarrollar pues la conmutación, entendiendo que el proceso de la conmutación pues es agarrar una trama que le llega a un switch de un puerto entrante y enviarlo a un puerto saliente. Eso es la conmutación. Bien, ahora para que se pueda desarrollar uno de los métodos de conmutación, entonces los switches deben contar pues con algún tipo de memoria intermedia entre los conmutadores. Entonces un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de reenviarlas o cuando el puerto de destino está ocupado debido a la congestión. Entonces tenemos dos métodos, que es el de memoria basado en puerto
donde las tramas se almacenan en colas que se enlazan a puertos específicos de entrada y salida. Una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas por delante de la cola se han transmitido con éxito. Es posible que una sola trama demore la transmisión de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico del puerto de destino. Esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos de destinos abiertos. En el caso de la memoria compartida o el buffer de memoria compartida, estos depositan todas las tramas en un buffer de memoria común compartida para todos los puertos del switch y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto se asigna dinámicamente. Las tramas en el buffer están vinculadas dinámicamente al puerto de destino, lo que permite recibir un paquete en un puerto y luego transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente. Entonces podemos tener el buffer de memoria compartida y el buffer basado en puertos. Entonces la principal diferencia es que en el de memoria compartida todos los puertos comparten pues el mismo buffer, y en el caso de memoria basada en puertos, cada puerto pues va a tener su propio buffer para lo que es el reenvío de sus tramas. Entonces el almacenamiento en buffers de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que se puedan transmitir con menos tramas descartadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica, que permite diferentes velocidades de datos entre diferentes puertos. Por lo tanto, se puede dedicar pues más ancho de banda a ciertos puertos. Bien, entonces hablemos de la configuración de duplex y la velocidad. Dos de las configuraciones más básicas en un switch son el de ancho de banda, que es la velocidad, y la configuración de duplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que la configuración de duplex y ancho de banda coincida entre el puerto del conmutador y los dispositivos conectados. Se utilizan dos tipos de parámetros de duplex para las comunicaciones en una red Ethernet. Tenemos full duplex. En este caso, ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir simultáneamente. Semiduplex o half duplex, solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos a la vez. Generalmente en los equipos Cisco estos vienen configurados en modo de autonegociación. La autonegociación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y NIC, que permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades de velocidades y duplex. Entonces generalmente los equipos pueden negociar la velocidad a la que van a funcionar. Se prefiere full duplex sobre half duplex. Si los equipos están en modo autonegociado y conectamos un puerto que tiene una velocidad de 1 gigabit con un puerto que tiene una velocidad de 100 megabits, entonces ambos equipos negocian la velocidad más alta que tengan en común. En el caso de los puertos Gigabit Ethernet, estos no pueden funcionar en modo half duplex, solo funcionan en modo duplex completo o full duplex. La falta de coincidencia de duplex es una de las causas más comunes de problemas de rendimiento en las redes Ethernet 10-100 megabits por segundo. Se produce cuando un puerto de enlace funciona en semiduplex, mientras que el otro puerto opera en duplex completo. Esto sucede cuando uno o ambos puertos de un enlace se restablecen y el proceso de autonegociación no configura a ambos participantes del enlace de la misma manera, o a la misma velocidad, o a la misma
forma de comunicación, que puede ser half duplex o full duplex. También puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran un lado del enlace y olvidan reconfigurar el otro. Ambos lados de un enlace deben tener activada la autonegociación, o bien ambos deben de tenerla desactivada. O sea que si yo le pongo full duplex de un extremo, al otro lado pues debería ponerle full duplex. O si lo dejo autonegociado en un extremo, al otro lado pues también debería dejarlo en modo autonegociación. Entonces la práctica recomendada es configurar ambos puertos de switch Ethernet como duplex completo, que es lo que nos dicen aquí. Soy full duplex, así que puedo enviar cuando quiera. Puede enviar y recibir simultáneamente. Soy duplex medio, así que solamente puedo enviar elementos cuando el enlace está libre, pero también estoy recibiendo muchas colisiones. Entonces cuando hay una comunicación half duplex, entonces pueden haber problemas de colisiones. Otra característica importante en los equipos Cisco es la autonegociación o AutoMDix. Las conexiones entre dispositivos requerirían el uso de un cable cruzado o directo, y el tipo de cable requerido dependía del tipo de dispositivo de interconexión. Antes en los equipos Cisco se acostumbraba a mencionar una convención que tenían los equipos Cisco, que era: equipos iguales se conectan con cable cruzado, equipos diferentes se interconectan con un cable directo. En los equipos recientes que ya incluyen esta característica de AutoMDix, entonces uno puede interconectarlo con cualquier tipo de cable. Entonces actualmente la mayor parte de los dispositivos admiten la característica de interfaz cruzada automática dependiente del medio. Cuando está habilitado, el conmutador detecta automáticamente el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces en consecuencia. La función AutoMDix está habilitada de manera predeterminada en los conmutadores o en los switches Cisco que ejecutan el sistema operativo 12.2, 18 SE o posterior. Sin embargo, la característica podría estar deshabilitada. Por esta razón siempre debe utilizar el tipo de cable correcto y no confiar pues en la función de AutoMDix. AutoMDix se puede volver a habilitar mediante el comando de configuración de interfaz, que es AutoMDix. Bien, entonces vamos a pasar a una actividad práctica para ver lo que hemos aprendido en este módulo. Veamos un conmutador Cisco, un switch Cisco. Entonces vamos a consultar su tabla MAC o MAC Address Table. Parte de lo que nos mencionaban es que en el caso de un switch que recién se acaba de encender, tiene su tabla MAC vacía. Vamos a poner en modo simulación para que observemos el proceso de las tramas. Entonces vamos a hacer un ping de una PC, de esta PC que tiene, vamos a ver la IP primero, la 192.168.1.2, a esta que tiene la 192.168.1.3. Vamos a hacer un ping. Solo vamos a dejar habilitado el ICMP, que es lo único que queremos ver. Bueno, deberíamos ver el ARP. Vamos a ver, ARP vamos a dejarlo. Y vamos a correr. Entonces vemos que aquí, bien, entonces vamos a repetir el proceso. Voy a hacer un ping, decíamos, de la 1.2 a la 1.3 y vamos a enviar el ping.
Entonces vemos que llega al switch a la PC. Bueno, en este caso voy a eliminarlo, voy a repetirlo nuevamente. Vamos a eliminar la tabla MAC para que veamos pues el proceso completo. Está vacía la tabla. Vamos a repetir el pin otra vez para que veamos también pues el proceso de ARP. Entonces vemos que como no encuentra la dirección MAC del equipo destino, entonces lo reenvía a todos, pero solamente la PC2 responde al proceso de ARP y luego pues ya hace el pin. Al equipo entonces observemos que una vez que ya ha recibido tramas el switch, entonces él aprende en principio la dirección MAC que está asociada al puerto Ethernet 01, que esta MAC debe ser la de la PC 1, y en el puerto 4 que vemos aquí, que es la segunda, está asociada esta dirección MAC. Entonces podemos ver aquí que en el puerto Ethernet 01 tiene la MAC 000C 859A C361, el proceso de aprendizaje de las direcciones MAC. Entonces conforme el switch va recibiendo trama, él puede ir aprendiendo las direcciones MAC de los demás dispositivos. Entonces una vez que un switch ha completado su tabla de direcciones MAC, como ver aquí los puertos en los que están conectados los equipos, él puede desarrollar un proceso de comunicación más eficiente, porque si él tiene las direcciones MAC registradas, puede hacer un envío de trama al dispositivo correcto. ¿Qué pasa si yo le hago ping a un host que no existe, por ejemplo? Vamos a ver. Al 192, 168, 110. El 110. Entonces como él no lo encuentra, entonces le envía por todos los puertos. La trama la envía por todos los puertos, excepto por el puerto por donde se recibió la trama. Pero cuando el switch pues tiene todos sus puertos registrados, entonces su comunicación pues se vuelve más eficiente. Otra información importante que abordábamos en este caso es lo de la negociación. Podemos ver en este caso que este puerto está establecido en modo full duplex. Bien, entonces como podemos ver revisar el ancho de banda con este comando. Esta es una interfaz que está conectada y además podemos ver pues el modo duplex y la velocidad a la que está conectada el puerto. Este comando también es importante porque nos permite ver el registro de tramas que se han recibido con errores,
tramas con errores de CRC, que generalmente es la verificación que se hace para que una trama pueda ser descartada, tramas cortas, tramas largas, cantidad de broadcast recibidos, cantidad de paquetes enviados, cantidad de bytes enviados. Estas estadísticas se brindan pues cada 5 minutos. Podemos ver si hay multicast, tramas de multicast, tramas de broadcast, y nos dice que ha recibido 956 tramas de broadcast. Y aquí en este comando con show interface status yo puedo verificar si un puerto está conectado, qué puerto es el que está conectado, y aquí puedo ver que están establecidos en el modo duplex, que está en auto, y la velocidad está en auto. Aquí. Otro aspecto importante en esta parte es que uno puede establecer el valor del modo duplex en la configuración. Por ejemplo, para el puerto Ethernet 1 vamos a decirle que este puerto va a operar en duplex, y podemos decirle que va a ser auto, que ya como está establecido, full o half. Entonces la preferencia es que sea una comunicación duplex full, porque se logra, si es un puerto Ethernet, va a tener pues el doble de capacidad de transmisión, que serían 100 megabits de transmisión y 100 megabits de recepción. Entonces con eso se logra pues un total de 200 megabits total de ancho de banda. En cambio, si fuera half duplex, entonces el puerto solamente podría transmitir a una dirección. Mientras transmite en un sentido, no puede haber transmisión en el otro sentido, y eso se puede considerar pues una colisión. Duplex full. Y ahí observemos que en este caso el puerto se pone down, porque en la PC él está autonegociado. Está aquí en on, y le vamos a decir, vamos a quitar este check. Bueno, el check se quita, y aquí pues me dice que a 100 megabits, y le pongo full duplex, y ahí el puerto se debe pues restablecer la comunicación. De esa manera pues puedo establecer el modo duplex para todos los puertos que yo necesito. Y pues también le puedo establecer la velocidad a 100. Fíjate cómo se le establecimos en la PC. Si volvemos a ejecutar el comando show interface status, ahora nos dice que el modo duplex es a full y que la velocidad es a 100. Si yo quiero establecerle a varios puertos, entonces puedo hacer un rango, usar el comando range fa Ethernet de la 010 hasta la 11. Y todos esos puertos pues van a quedar configurados con esos parámetros. Aquí el 10 y el 11. También lo puedo ver con el comando showroom. Ver aquí la configuración que acabamos de aplicar. En el caso de
tipo de buffer de conmutación que mencionábamos por almacenamiento y reenvío, método de corte. En los equipos antiguos yo recuerdo que ese era un parámetro que uno podría configurar, pero en los equipos recientes o actuales la configuración del modo de conmutación o de reenvío en los switches pues es de manera adaptativa, lo que significa que el puerto pues se adapta de acuerdo a los errores que se producen al momento de la transmisión. Entonces si es un puerto que genera muchos errores, tal vez va a configurarse de forma automática en almacenamiento y reenvío. Pero si no hay muchos errores, entonces para acelerar cualquier proceso de conmutación, entonces puede utilizar el método ya sea de libre de fragmento o conmutación rápida, cualquiera de esas dos alternativas. Entonces con eso doy por finalizado esta segunda entrega correspondiente al módulo 7. Espero pues que sea de mucha utilidad la información que se le ha proporcionado en este módulo.